La dictadura cubana, preocupada por civiles de Ucrania, pero veta la iniciativa de la ONU sobre los derechos humanos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El canciller cubano llama a proteger a la población civil en medio de la guerra de Ucrania, pero en la ONU se unió con Rusia para vetar la iniciativa sobre los derechos humanos. La dictadura cubana se mostró preocupada por el derecho internacional humanitario y llamó a proteger a la población civil ucraniana. El llamado de atención por la suerte de la población ucraniana ocurrió a través de la cuenta de Twitter del canciller cubano Bruno Rodríguez y está dirigido a todas partes del conflicto. Cuba está comprometida con el derecho internacional humanitario y llama a todas las partes a proteger a la población civil, sus bienes e infraestructura civil en Ucrania, dijo Rodríguez Parrilla, quien en otro tuit celebró las conversaciones entre ambas partes del conflicto ruso-ucraniano que tienen lugar en Bielorrusia. Contradictoriamente, apenas 3 horas antes, Cuba votó no en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se adoptaran medidas a favor de velar por la situación de los derechos humanos derivada de la agresión rusa, en palabras de la representante permanente de Ucrania en la ONU, Yevgenia Filipenko. Ucrania solicitó el debate urgente, partiendo de los cientos de miles de desplazados e igual número de niños privados de las necesidades básicas de electricidad, de agua, así como los sometidos a bombardeos después de que las fuerzas rusas atacaron guarderías, hospitales y orfanatos, cometiendo actos que pudieran constituir crímenes de guerra. De los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, 29 votaron a favor, 13 se abstuvieron y solo 5 se opusieron a la reunión, entre ellos Cuba, que compartió el veto con China, Eritrea, Rusia y Venezuela. Los argumentos de Gennady Gatilov, embajador de Rusia en la ONU. Gatilov consideró la preocupación sobre los derechos humanos como un intento de Kiev de distraer la atención de la comunidad internacional sobre lo que había estado haciendo durante casi 8 años en Donetsk y Luhansk, donde han bombardeado sus propios ciudadanos en hospitales y escuelas. Curiosamente, el canciller no ha hecho mención en redes sociales de la votación negativa de Cuba. Tampoco hay referencia del veto en ninguno de los medios de difusión oficialistas. El veto de Cuba a la ONU es consecuente con el apoyo mostrado al Kremlin desde hace varios años y ha dejado a Ucrania en la sombra de las relaciones internacionales de la Cancillería cubana, de acuerdo con relaciones de representantes de Alexandr Kalichuk, encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en La Habana. En contraste, apenas un mes antes de comenzar la invasión a Ucrania, el títere castrista Díaz-Canel se reunía con su par ruso Vladimir para profundizar la cooperación estratégica y fortalecer las relaciones bilaterales. Unos días antes del ataque bélico, visitaron la isla. 2 delegaciones rusas de alto nivel y autoridades de ese país acordaron congelar una deuda de Cuba con el país euroasiático valorada en $2.300 millones. No es de extrañar, entonces, la reticencia de la Cancillería cubana a condenar la agresión de Rusia a Ucrania en la dilatada declaración oficial sobre el conflicto bélico. En su lugar, acusó como siempre a Estados Unidos y la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación Rusa y provocar un supuesto escenario que asegura que se pudo evitar. La posición de Cuba provocó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania expresara su fuerte protesta por considerarla un apoyo a la agresión de Rusia contra Ucrania y llamó a Cuba a instar a Rusia a poner fin a esta agresión. Claro que el gobierno de La Habana no podía condenar a su benefactor Putin, a cuyos enviados personales prometió lealtad recientemente. El turismo ruso, principal esperanza de Cuba para reflotar la economía nacional, se irá a bolina. Los programas de desarrollos con créditos en ejecución, los combustibles de urgencia y los envíos humanitarios se ralentizarán o sucumbirán. El alza de los precios del petróleo también afecta a la isla. Aun cuando hay inestabilidad en los suministros de Venezuela, los cubanos a pie no podrán viajar asiduamente a Rusia para surtir de productos el mercado negro. Las sanciones económicos financieras impuestas a Rusia podrían agudizar la catástrofe en el país, carente de liquidez desde hace años, con una gran inflación, empresas estatales totalmente improductivas y mayores dificultades para aliviar la presión política mediante el éxodo masivo.
Así irá increciendo el descontento popular que ha sido reprimido bajo el sexagenario pretexto del bloqueo que es un embargo, los muertos, heridos, millones de refugiados y la destrucción de la infraestructura de Ucrania han sido abordados como fake news en la propaganda de los medios cubanos. Los cálculos de una pronta victoria con la superioridad rusa en armamentos y tropas, así como la certidumbre de que el presidente ucraniano Zelensky huiría despavorido, fallaron. Nadie debería conjurarse con las demencias, ansias de poder y las acciones de Putin y su élite, que serán cuestionadas por los ciudadanos, militares, intelectuales, científicos y empresarios rusos y de otros países. La dictadura cubana emitió una declaración el pasado 26 de febrero, 2 días después de la invasión iniciada por Rusia, mientras aboga por una solución diplomática que garantice la seguridad y la soberanía de Rusia. Las de Ucrania no importan, repite los argumentos de Putin al condenar el empeño estadounidense de una supuesta progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. Claro que la dictadura cubana no podía condenar a su benefactor Putin, a cuyos enviados personales le prometió lealtad recientemente. Los regímenes de la isla y Rusia habían elevado sus vínculos con el ingreso a la isla como observador de la Unión Euroasiática, integrada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia en diciembre de 2020, un año después, con un plan de acciones conjuntas para el 2021-2025 en economía, salud, biotecnología, agricultura, tecnología, cultura y deporte. En esos días, el títere castrista Díaz-Canel intervino por videoconferencia en la cumbre de la Unión Euroasiática en Kazajistán. Entonces el gobernante expresó su apoyo a Lukashenko en su supuesta lucha contra los intentos desestabilizadores de Occidente y su unión a los esfuerzos de Putin para frenar el avance de la OTAN hacia las fronteras rusas. La dictadura castrista, que se precia antiimperialista, posa de pacifista y se llena la boca para hablar constantemente de soberanía y autodeterminación, está al lado de los rusos en esta cruenta y peligrosa aventura de Putin en Ucrania, un país con el que Cuba tiene relaciones diplomáticas. También estuvo del lado de los rusos cuando en 1968 invadieron Checoslovaquia o en 1979 cuando invadieron Afganistán. Solo que entonces el dictador Fidel Castro pudo alegar motivos políticos e ideológicos para apoyar el intervencionismo soviético. Ahora, con Putin, se trata de geopolítica pura y dura, solo eso. El régimen de la continuidad fidelista aún no ha reconocido las repúblicas de Donetsk y Lugansk e hipócritamente se pronuncia por la paz y el respeto de la seguridad internacional, pero en vez de a Rusia, culpa como siempre a los Estados Unidos y a la OTAN de la actual situación en Ucrania y justifica como un acto defensivo la llamada Operación Especial para la Protección del Donbass. El régimen castrista ya atraviesa su peor momento y no se caracteriza por ser demasiado responsable cuando está en aprietos, necesita que Rusia lo siga teniendo, justo como Venezuela, como un aliado, lo cual puede ser muy peligroso. Hace unos meses, el alto funcionario del Kremlin esbozó, sin que fuese confirmado ni desmentido por La Habana, la posibilidad de un despliegue militar ruso en Cuba y Venezuela, y pueden imaginarse ustedes cuál sería la reacción del gobierno norteamericano si eso ocurriera. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.